Pues una vez terminada y acabada la reunión de la Reserva Federal, una reunión bastante interesante de la cual hemos podido llegar a extraer algunos puntos importantes que podríamos llegar a estar comentando. De momento, ¿cómo se lo ha tomado el mercado? ¿No? Eso podría llegar a ser lo primero, para valorar realmente cuánta reacción hay detrás a las palabras de hoy y qué tan relevantes pueden llegar a ser. En pantalla vemos SP500, gráfico de 5 minutos, caídas, bueno, sí, caídas moderadas, podríamos llegar a decir, pero sin grandes cambios respecto a la sesión que estábamos trayendo en el día de hoy. Sí que es verdad que Powell ha hecho referencia a, de hecho, varios puntos que tengo precisamente aquí, no sé si se verá bien en pantalla o no, pero bueno, básicamente, como ya sabéis, han mantenido los tipos de interés tal y como el mercado, digamos, tenía descontado. Sin embargo, ha abierto la puerta a los recortes en septiembre, pero claro, ha llevado a cabo esta declaración, la que justamente estamos comentando aquí. Decía, la Fed no considera apropiado reducir los tipos hasta tener mayor confianza en que la inflación se mueve de forma sostenible hacia el objetivo del 2. Y si hacemos un poquito de memoria, vamos a llegar a la conclusión de que en la última reunión, Powell de hecho había llevado a cabo, digamos, no última reunión de la Fed, pero sí declaraciones ante el Senado y ante el Congreso, que decía que no necesitan ver que la inflación esté en el 2 para empezar a recortar tipos. Pero ahora estamos viendo una postura ligeramente distinta, podríamos llegar a decir. Y claro, el mercado en el fondo no ha sobrereaccionado a todo esto, porque pese a todo, fijémonos que luego decían en declaraciones también, que señaló que los próximos pasos dependerán de la evolución económica y que un recorte de tipos podría discutirse en la próxima reunión de septiembre. Esto acaba siendo bastante relevante para valorar un poco el contexto y el posicionamiento actual, que de hecho no ha cambiado en gran manera, pero sin embargo ha tenido algún momento, algún pico puntual de volatilidad mediante, digamos, iba haciendo justamente Powell estas declaraciones, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado, sigue habiendo una especie, digamos, un tipo de indecisión al respecto de qué ocurrirá finalmente, en este caso, de cara a septiembre, pero estamos viendo también en la herramienta del FedWatch Tool, estamos viendo que de momento seguimos teniendo, digamos, esa posición o ese posicionamiento de cara o por parte del inversor, en este caso, en cuanto al recorte de tipos. Y de momento ya estamos teniendo casi un 100%, casi no, perdón, un 100% de hecho de probabilidad de recorte de tipos de cara al mes de septiembre. Por lo tanto, al final esas declaraciones que está llevando a cabo justamente ahora Powell en el mercado no parecen haberla asustado demasiado. Entonces, ¿a qué hay que mirar ahora en adelante? Es decir, ¿qué pista podríamos llegar a tener en cuenta precisamente para empezar a posicionarnos un poquito de cara a los próximos meses? De momento no hay gran volatilidad en el mercado, probablemente se esperaba un poquito más, un poquito menos, pero sí que es verdad que venimos teniendo bastante volatilidad pese a todo y sobre todo con esos resultados empresariales, con esos datos macroeconómicos que ya mostró sobre todo Estados Unidos, con el último dato de PIB y el último dato del PCE, pues a priori podían llegar a poner en un buen contexto al mercado para empezar a ver, en este caso, recorte de tipos. Hay mucho que comentar al respecto, vamos a seguir con esto. Y hoy saludamos a Satyam Pandey, Chief Economist for the US and Canada at S&P Global Rating. How are you, Satyam? Welcome. Thanks for joining us today. Hi, thanks for having me. Well, we have been, I mean, I have several, let's say, questions for you today, Satyam, because we have been seeing a different Powell probably today. But first of all, I want to know your opinion on this, let's say, Federal Reserve decision and what your expectations actually for September actually is probably the main focus of the investors right now. Well, the decision and the statement language was as expected. Bueno, las decisiones y el idioma o el lenguaje que han utilizado eran como esperábamos. Parece que se lo están pensando muchísimo. Al final es la respuesta típica de la Reserva Federal. Dicen que la economía crece, pero no tanto. Como esperado que la inflación se reduce y que el mercado laboral está moderado. Así que era lo que todo el mundo esperaba que dijesen. La cuestión es que la Reserva Federal siempre depende de la información y de los datos.
Y cuando echamos un vistazo al mandato, al de empleo y al de la inflación, estos dos mandatos están igualmente. En el primer trimestre de este año se inclinaba más hacia la inflación, pero ahora parece que es más hacia la inflación y el empleo, están un poco en equilibrio. Entonces implica que la Reserva Federal está viendo buenos datos en la inflación en el mercado laboral y eso podría llevarnos a una reducción del tipo de interés. Si hubiese una información en contra de estos objetivos, entonces no tendrían tanta confianza a finales de este año. Words from Powell, and it's something curious, and I just want to know your opinion about that also, because at the last meeting, Powell said that it's not necessary for the inflation to reach 2%. I mean, the target rate in this case, to cut rates. Right? Lo que decía John Paul en cuanto a la reducción de tipos de interés. But he has not, let's say, denied the cut in September. So, what are your thoughts on this in that sense? Well, on inflation, I think they were surprised in the first quarter when the No ha numbers sido came out claro en cuanto a la higher reducción than de tipos, expected pues after 6-7 months of creemos coming in que al around principio de 2% años, below. cuando So los that has led resultados them eran to be a mucho little más bit more elevados de lo que cautious. esperábamos en cuanto a la They have inflación, seen the last 2 months of inflation coming under the creo 2% que les mark, ha so llevado a that's ser good. más cautelosos y han But at visto que this los point, I últimos think they 2 would like a meses couple of de more, maybe even inflación one more month of han the same sido kind of buenos, under 2% pero por eso creo que quieren inflation un data, mes which would make más them more de sort of tener la confident inflación that por indeed they debajo have del 2%, reasserted the disinflation porque así su towards confianza 2%. It doesn't aumentaría have to be 2%. It just has to be towards 2%. So like a y 3 saben que months están average cerca de su annualized objetivo. or No 6 tiene que months ser un average 2% annualized has exacto, to be sino que sort of tiene que giving them estar that confidence. alrededor de esto, I think the labor market moderating right que les dé now esta to a confianza. point where it is more Y about creo the que pre-pandemic la 2019 moderación del levels, mercado laboral the balance of the supply and demand. I think that gives them está a bit casi more como en confidence los niveles that the previos economy is not antes de la as pandemia. inflationary as what they had Y last esto year. es una señal de que la economía no está tan a nivel de inflación como el año pasado. La mayoría de los inversores o esperando a la reunión de septiembre o el resto del año en cuanto a la reducción de los tipos de interés. Entonces también hemos visto desde Goldman Sachs que quizá podrían haber reducciones de tipos de interés. ¿Crees que esto tiene sentido o deberíamos considerar otros factores? Bueno, al final es la perspectiva de lo que contemplemos como economía. Si, por ejemplo, somos más expectantes de un PIB más moderado, o si, por ejemplo, ahí se reduce el tipo de interés para aquellos que tienen este tipo de provisiones centrándose en el PIB. Si nos centramos a lo mejor a largo plazo, quizá a lo mejor pensamos que la reducción de tipos de interés son menores. Al final, la mayoría de los puntos claves que mencionan es que esta es la normalización que ellos querían observar y que la están logrando. Y por ello quieren mantenerlo un poco así en este círculo. De nuevo, son muy dependientes de la información y es un poco recalibrar el perfil de la industria. Bueno, como mencionas, la recabación de la información es lo más importante que tenemos ahora. Y la situación del mercado laboral
y que la inflación se mantiene bastante baja, ¿qué crees que la decisión de la Reserva Federal va a ser la siguiente? ¿Cuál va a ser? ¿Te refieres más al mercado laboral? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es el informe del empleo, porque muestra si hay un aumento de los puestos de trabajo, y esto nos podría sugerir las buenas noticias que hemos visto durante este último mes, y eso es lo que al final la Reserva Federal quiere ver. En cuanto al empleo, entonces, mientras estemos logrando estas cifras y hay unos impactos positivos durante agosto, creo que estaría muy bien reducir los tipos de interés en septiembre. Si la situación y el contexto cambiase, pues entonces tendríamos que tomar otras decisiones. Me gustaría preguntarle también, con la situación política actual en Estados Unidos, con la presión de las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿crees que esto podría influenciar en cierta medida las políticas o la perspectiva, por ejemplo, a lo mejor con Elizabeth Warren o Donald Trump en estos casos? Bueno, como sabes, la Reserva Federal no está alineada con los políticos. Su centro o su objetivo es un mandato dual y están haciendo lo mejor que pueden para lograrlo. Y no se involucran en la política y no hay razón para creerlo. Entonces podríamos decir que no influye en ninguna manera, pero al mismo tiempo también hemos visto presión por parte de Donald Trump. Sí, sin ninguna duda. También me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos decirlo sobre las acciones del Tesoro? Ya que hemos visto que desde Estados se ve que a lo mejor se gestiona un poco desde la Reserva Federal, siempre están como en la sombra. No sé si tienes una opinión al respecto. No hay ninguna prueba o evidencia de ello. Siempre son transparentes, siempre hablan claramente sobre sus intenciones y de lo que van a hacer próximamente, así que no hay ninguna razón por la que creer tal cosa. Y por último, ¿hay algún factor que estás monitorizando y que consideres especialmente importante y que quizá los inversores no están observando a corto plazo, pero ya no es a corto plazo, sino también a lo mejor para el resto del año? Bueno, siempre hay riesgo en nuestra economía, especialmente si son cosas que no podemos controlar o por los políticos, por ejemplo, cuestiones como el riesgo geopolítico. Es algo muy candente en todo el mundo ahora mismo y esto creo que no lo podemos considerar a la ligera. Y aquí es clave, si no, lo que los políticos y los líderes pueden gestionar, pues es otro tema y creo que lo han estado haciendo bastante bien. Muchísimas gracias por sus opiniones y por estar hoy aquí. Tenemos ganas de volverte a ver pronto. Muchísimas gracias por invitarme. Una pausa breve de un minutito. Volvemos para analizar un poco cuál ha estado siendo, sobre todo, la reacción del mercado, no solamente a corto plazo, pero qué otros insights podríamos llegar a tener en cuenta. Volvemos enseguida.
En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Pues estamos de vuelta a Negocios Televisión y estamos hablando ahora con una de las figuras más importantes de la agencia de calificaciones, S&P Global Rating, y de hecho nos ha dado bastantes pistas, bastantes pautas importantes a tener en cuenta, sobre todo tras la decisión de Powell en el día de hoy, en esas declaraciones que ha llevado a cabo, y además lo habéis tenido con traducción simultánea al castellano en directo, así que seguramente habréis tomado nota de eso. Quisimos sacarle, a ver si podíamos sacarle alguna pregunta sobre esos rumores, esos papers que están corriendo por ahí, un poco en ese entorno de que, digamos, el Tesoro podría llegar a ver encubierto o eclipsado, mejor dicho, el efecto del quantitative tightening llevado a cabo por la Fed, pero con un QE encubierto por parte del Tesoro. Evidentemente eran declaraciones bastante más polémicas en cualquier caso, pero bueno, había que probarlo, pero no, en ese caso no hemos obtenido probablemente una respuesta muy detallada al respecto, sino que ha mantenido cierto grado de transparencia, imparcialidad y separación de poderes, como bien nos estaba comentando Satyan Pandey en este caso. Estamos viendo en el mercado ahora mismo subidas, no estamos consiguiendo revertir la subida de hoy. Quiero decir, ya sabéis, ciclo diario, hablamos mucho de esto en Negocios Televisión, y el ciclo diario de hoy ha sido bastante positivo, pese a todo. Estamos teniendo, o hemos tenido, mejor dicho, una sesión asiática alcista, Londres completamente alcista también hasta el cierre, y New York de momento también se está quedando alcista. O sea, pese a algunas palabras un poco, digamos, ¿cómo lo podríamos llegar a decir? Apelando a la prudencia por parte de Powell, no, tampoco se ha mostrado excesivamente hawkish. Sí que es verdad que es como hablamos ahora mismo con Satyan Pandey, ¿no? Que decíamos, resulta curioso, ¿no? Porque a priori el recorte de tipos sí, no ha cambiado nada, y ha dicho que se puede discutir en septiembre. Vale, ok, no ha dicho nada. Tendremos Jackson Hole en el medio, ahora en agosto. Pero una de las preguntas que le hacíamos a Pandey en este caso, y le decíamos, ¿qué opinas de este cambio de postura? Ligero cambio de postura, decíamos, porque en anteriores declaraciones él decía que no es necesario ver una inflación al 2 para empezar a recortar tipos. Y ahora decía, tenemos que estar seguros de que vamos camino al 2 para recortar tipos. Declaraciones similares, realmente, pero que pueden llegar a sonar distintas en algún momento dado, y justamente Pandey decía, bueno, efectivamente, no es necesario llegar al 2, pero con que estemos seguros de que la tendencia está yendo hacia el 2, pues todo bien, ¿no? Y claro, esos últimos datos de PIB y de inflación que habíamos conocido la semana pasada, con ese deflactor del consumo para cerrar la semana, pues a priori indican un poco de normalización en el movimiento, ¿no? Quizá no una super desaceleración a la baja, pero sí una normalización y no repuntes. Probablemente no repuntes, que yo creo que eso es lo que el mercado puede estar castigando en mayor o en menor medida. Tenemos algunos insights para comentar hoy y fijémonos, a priori yo tenía mis apuestas personales, la verdad, no os voy a engañar, y yo llegaba a pensar que en este caso Powell podía apelar a esto en el día de hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es el porcentaje de industrias que generan empleo en términos interanuales, que además ha caído por debajo del 65%. ¿Qué suele ocurrir? Y démonos cuenta, en esa línea estamos viendo, de hecho, justamente aquí, ¿no? Digamos, perdón, se me ha ido. No es línea central, pero la tenemos un poquito justamente por aquí. ¿Qué ocurre? Comentamos, la recesión promedio comienza con esta cifra apenas por encima del 60. Por cierto, áreas en color rojo serían justamente episodios recesivos. Quiero que observemos detenidamente qué era lo que hemos, si me pueden poner pantalla completa un segundito los compañeros, qué era lo que estábamos viendo antes de entrar en un episodio recesivo en los mercados. Fijémonos, ahora que estamos justamente en pantalla completa. Démonos cuenta que justamente antes de grandes caídas ya se va acercando bastante, ¿de acuerdo? La línea, precisamente esa línea clave del 60-61%. Fijaos cómo desacelera el porcentaje de industrias que generan empleos y luego vemos, pues efectivamente, recesión en áreas un poquito más, marcadas, como las tenemos justamente en el gráfico.
Cuando hay un repunte, por ejemplo, véase este caso, claro, evidentemente, ¿no? Posibilidad de recesión, pues un poquito se aleja, pero démonos cuenta que incluso antes, la recesión más breve que puede que hayamos estado viendo hasta la fecha fue 2020, y démonos cuenta que antes incluso de llegar, porque muchos alegan a que 2020 fue algo, factor exógeno, sorpresivo, bueno, había varios indicadores, había la curva de tipos también invertida, también teníamos este indicador justamente de porcentaje de industrias que generan empleo, también acercándose a ¿dónde? Precisamente a la línea de 60-61, y luego fue cuando vimos la recesión. ¿Cómo estamos ahora? Cerquita. No me gusta mucho, digamos, mantener discursos muy apocalípticos, ¿no? Podríamos llegar a decir, podemos quitar ya pantalla completa, compañeros, gracias. No apelamos tanto a eso, pero sí al hecho de el sentido común, básicamente. Y uno ve esta foto, luego vemos la otra foto, es un supuesto mercado laboral muy fuerte, pero hay algo de trasfondo. Y hay un enorme porcentaje de compañías que no están generando empleo. ¿Qué va a ocurrir? Pregunto. Y os dejo un poquito la pregunta a vosotros, ¿qué va a ocurrir? La respuesta, mejor dicho. Cuando el porcentaje actual de compañías que sí están generando empleo pueden llegar a tener una fisura. Si el resto del fondo de mercado no está generando empleo, ¿qué puede llegar a ocurrir? Bueno, pues esta era un poco mi, no voy a decir apuesta, pero sí que era un poco uno de los puntos que a lo mejor pensé que Powell podría llegar a comentar hoy, pero no, realmente incluso hizo referencia a que el mercado laboral pues, se mantenía relativamente fuerte, que había que vigilarlo, etcétera, etcétera, porque bla, 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 bla. Fijémonos en una cosa, y esto es lo que quería precisamente comentar en el día de ayer, y que no nos dio el tiempo porque teníamos que ir con el directo de Nicolás Maduro, que por cierto, también hay directo hoy y estamos de hecho muy pendientes. En cuanto salga el directo de Nicolás Maduro, conectamos directo, en este caso con Venezuela. Démonos cuenta de esto, es muy importante y de hecho justamente lo quería tratar en el día de hoy. Tenemos por un lado Russell 2000, en este caso contra el rendimiento de los bonos. Pero, y os quiero hacer un poco esta comparativa justamente aquí para que empecemos a entender por dónde pueden ir un poco las pautas del mercado que habría que tener en cuenta. Fijémonos, vamos a hacer una cosa, vamos a poner IWM, ya sabemos que es el ETF del Russell 2000, y quiero que veamos y prestemos atención a lo siguiente. Russell 2000, bueno, ya sabemos que ha estado subiendo en general, etcétera, etcétera, pero tenemos cuenta de lo siguiente. ¿Qué ocurre? Quiero poner el IWM abajo y arriba vamos a poner el rendimiento del bono americano a 2 años. Quiero que nos demos cuenta de lo siguiente porque es bastante revelador y de hecho sirve un poco a priori para entender los últimos movimientos que se han estado dando y qué es lo que el mercado empieza a descontar tanto, porque la gente dirá, ¿por qué ahora hay tanto resurgimiento de la amplitud? Bueno, bienvenido sea, digo yo, ¿no? ¿O qué queremos seguir dependiendo de 7 compañías que empujen los índices y que cuando estas caigan todo se venga abajo porque el fondo de mercado no lo sostiene? Digo yo, ¿no? O sea, qué mejor. Y ahora os voy a enseñar un insight muy revelador al respecto, que haya una mejora de la amplitud, aunque lo primero que veamos sea digamos, un SP, un Nasdaq abajo. Prefiero ver, y esto es un poco más personal que se entienda, pero prefiero ver un Nasdaq SP abajo y un Russell arriba, porque indica que, de otra forma, dicho de otra forma, indica que cuando algunas tecnológicas se recuperen, la foto general del mercado ya va a ser bastante benigna, porque tenemos subida de amplitud, que están en niveles altísimos, ahora vamos a hablar de eso, junto con las grandes también empujando. Mejor escenario imposible. Además, en la estacionalidad de año electoral. O sea, quiero decir, es la foto entera que cualquier inversor querría ver en su cartera, en su portfolio, para seguir viendo lo verde y no experimentar tanta volatilidad. Por tanto, al final yo creo que es un contexto bastante benigno, pese a las correcciones que estamos viendo ahora. Dicho esto, fijémonos lo que estamos viendo en pantalla. El gráfico de abajo es el IWM, ETF del Russell 2000, gráfico diario. Arriba estamos viendo la curva del rendimiento del bono americano a 2 años, también gráfico diario. Quiero que observemos una cosa, voy a quitar esto de aquí, así no molesta mucho. Vemos cierto grado de similitud en la última subida del Russell 2000, en esa correlación contraria con el bono a 2 años. ¿No lo veis? Es decir, dicho de otra manera, cuanto más va cayendo el rendimiento del bono a 2 años, más va subiendo el I. Un tiempo atrás estuvo bastante estancado en ese aspecto, en ese sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuanto más caiga el rendimiento del bono a 2 años americano, más probabilidad hay, por no hablar de que lo estábamos hablando antes, ya hay, os lo enseño ya, amigos, lo tenemos aquí, 100% de probabilidad entre ese 89,6, ese 10,3, ese 0,1 de probabilidad de recorte de tipos en 3 tramos distintos. Se junta todo eso y hay un 100% de probabilidad de recorte de tipos para septiembre. Además, Powell no se mostró tampoco muy
digamos, muy en contra de eso, ¿no? Sino todo lo contrario, se puede discutir en septiembre, vale, perfecto, ya está. Entonces, por eso estamos viendo una desaceleración todavía mayor en el día de hoy. Fijémonos, vela diaria del rendimiento del bono a 2 años, menos 1,58% solo en el día de hoy. Y acelera toda la caída en agregado que trae, que por cierto no es poca, ¿de acuerdo? Ha caído ya un 15% desde abril de 2024, finales de abril, vamos a decir mayo. Cuando vemos todo esto, nos empezamos a dar cuenta que el mercado ya venía descontando todo este movimiento de los tipos, eso por supuesto, pero esto es lo que le da gasolina, impulso y mucho mayor, digamos, contexto para que el Russell 2000 continúe subiendo. Dicho de otra manera, muy simple, y lo resumo de esta manera, cuanto más caiga el rendimiento a 2 años, más va a subir, o más podría llegar a subir, mejor dicho, el Russell 2000, porque tiene una relación directa, y es la financiación a la cual podrán acceder las pequeñas y medianas compañías en el entorno actual, que frente a cualquier sorpresa que podía haber habido por parte de Powell en el día de hoy, no ha habido tantas, y el mercado a priori sigue descontando, y ahora de hecho más que nunca 100% de probabilidad de recorte de tipos en el mes de septiembre. Estaba diciendo que tenía unos insights que quería compartir con vosotros mientras estamos a la espera de que hable Nicolás Maduro y vayamos directamente con ese directo. Fijémonos en esto, el desempeño del mercado de valores después de, hablamos de la curva de tipos antes, después de que la curva de tipos vuelve a una pendiente positiva, es decir, desinversión de la curva de tipos, porque, por si no lo he dicho ahora, cuando estamos hablando ahora del 2 años, evidentemente, ahora porque vemos rendimientos caer, pero recordad, rendimientos caen, precio sube, relación inversa, TIR, bonos, precio, toda la vida, relación inversa en los bonos, precio, TIR, toda la vida ha sido así. Entonces, el hecho de que esto lleve a cabo una normalización, una desinversión de la curva de tipos, siempre suele estar asociado a una desinversión con una recesión. Suelen decir, cuando se invierte la curva, probabilidad de recesión. Cuando se desinvierte, ahí es donde viene. Muchos dicen eso y efectivamente hemos podido llegar a ver casos similares en el mercado, pero no siempre ha ocurrido eso. Quiero decir, evidentemente hay más catalizadores, hay más indicadores que hay que tener en cuenta para valorar un escenario así, pero no siempre ha ocurrido. Y esta es la muestra. Démonos cuenta que cuando vuelve a una pendiente positiva ha estado históricamente acompañado de retornos superiores a la media. Démonos cuenta, de ahí en adelante, ¿de acuerdo? Una vez que ya vemos la primera lectura positiva en este caso, con la máxima inversión, cómo es justamente la performance del S&P, tanto en los 3, 6 meses como en el año, y suele venir acompañado, como decimos, de rendimientos positivos. Creo que para entender todo esto, también hay que empezar a entender otro tipo de cosas que hay de trasfondo, y es probablemente año electoral, la narrativa actual que es bastante distinta a otros escenarios, evidentemente, y muchos más factores. Pero en definitiva, tengamos en cuenta eso y quedémonos con eso. Sigue entrando el dinero, lo digo porque evidentemente ante grandes caídas mucha gente puede estar pensando, guau, es que el mercado puede llegar a girarse. De momento no se ha girado nada. De momento toda la amplitud de mercado sigue estando muy presente, pero Nasdaq y S&P abajo. Bueno, pero ¿qué está haciendo el gran capital? Sigue entrando, sigue habiendo entrada de capital en renta variable, ¿de acuerdo? De hecho, bastante más que incluso unos cuantos meses atrás. O sea, contexto benigno. Esto simplemente sirve para valorar el contexto benigno. Fijémonos en lo siguiente. Aquí me he equivocado en el título, os pido disculpas. Pero aquí básicamente lo que estamos viendo es precisamente dónde está entrando y dónde está saliendo el capital. Y fijémonos que aunque en tecnología sigue entrando un poco, y esto estamos hablando desde el último dato de IPC, justamente que lo pone aquí, ¿de acuerdo? Estamos empezando a ver, se me ha ido, perdón, estamos empezando a ver entrada de capital en financials. Y si me apuráis, yo miraría, porque pueden entrar en todo tipo de financials, evidentemente, pero yo me miraría concretamente financials de small y de mid caps, porque ahí es donde está todo. La banca, recordemos, banca regional, que tanto venía temblando, pues ante una normalización en un movimiento de recorte de tipos, es un salvavidas para la banca, claramente. Claro, cuando uno va viendo la macro, va viendo los mercados, va viendo el fondo de mercado que por fin mejora, y ahora os voy a hablar de eso, no me olvido, se puede llegar a plantear esa teoría, ese debate que había antes entre hard landing, soft landing, no landing, que también llegó a estar en un momento dado esa probabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo están ahora mismo las encuestas? Ahora mismo tenemos unas encuestas muy arriba respecto a la narrativa de soft landing, de aterrizaje suave, de que no veamos una contracción muy severa en la economía y que se logre, cosa que parecía imposible, pero de momento estamos viendo las encuestas. Encuestas son, obviamente, que están ahí. Pero claramente es una labor titánica conseguir reducir la inflación al nivel objetivo, mantener el nivel de empleo
con todo el nivel de inflación que se ha llevado a cabo, todo el nivel de deuda, déficit, gasto gubernamental en año electoral, imaginémonos qué locura. Pues es una labor titánica conseguir el objetivo. Por eso también que estamos viendo el famoso stick inflation del que tanto venimos hablando, ¿no? Cuando vemos una inflación más estancada de lo normal. Probablemente Powell haría referencia a eso quizá, que no ha habido repuntes, pero tampoco hay una súper desaceleración que nos lleve al 2, pero vamos en camino en el 2. Yo creo que este es el motivo por el cual estamos empezando a ver esa probabilidad de soft landing que actualmente está barajando el mercado. ¿Hacia dónde va el dinero, no? Sobre todo esta última semana en general. ¿Dónde ha estado yendo en general? Si nos damos cuenta, del lado institucional ha habido mucha venta, pero por el resto de áreas, bueno, el retail también, pero es que apenas, o sea, no se logra ver apenas nada. El institucional sí ha estado vendiendo, sobre todo esta última semana, que es el doble, démonos cuenta, lo pone aquí, last week y el 4-week average, que es el promedio de 4 semanas. Démonos cuenta que la última semana del lado institucional han estado vendiendo al doble del ritmo de las últimas 4 semanas. ¿Esto es algo bueno, algo malo? Creo que es perder un poco el tiempo entrar en ese debate, sobre todo porque es el único player en esta foto que ha vendido. El retail sí, el retail también ha vendido, pero es que es insignificante la medida de venta que ha tenido en términos, sí, comparables, básicamente, términos comparativos, quería decir. Pero luego cuando miramos corporate y hedge funds, han estado entrando y entrando muy fuerte también, superando también, como estamos viendo aquí, el promedio de las últimas 4 semanas en entrada de capital. Entonces, ¿cómo se nos queda en total? Se hace un balance positivo, ¿vale? Vale, entra dinero, sale, me queda claro quién lo vende, quién lo compra, perfecto, pero ¿dónde? ¿No? Bueno, pues aquí es donde estamos viendo, mayormente se están yendo a ETFs, consumo discrecional, servicios de comunicación, healthcare, sobre todo healthcare. Démonos cuenta la gran entrada de capital que ha habido en healthcare en esta semana, pero muy por encima del promedio de las últimas 4 semanas. Veíamos, por ejemplo, y esto nos trae un poquito a la memoria, que muchos están hablando de ello, lo tenía por aquí, ahí está, United Health, esos últimos earnings que lograba salir incluso de la lateralidad, ¿no? Que estuvo atrapada bastante tiempo en este sentido, ahí lo estamos viendo, fijar un poquito más el gráfico, ahí lo vemos, salida de esta lateralidad, y esto empieza a coincidir un poquito también con esa entrada que estamos viendo en healthcare. ¿Será casualidad? ¿Será simplemente coincidente? ¿O hay algo más que el inversor busca, algo de estabilidad en la cartera? Porque a lo mejor se ha cansado de la volatilidad, del sube y baja, del despertarme un día y ver mi portfolio 2 dígitos en verde y al día siguiente 2 dígitos en negativo porque estoy sobreponderado en semiconductores y luego Trump dice X, me cambia la narrativa y mi cartera sufre. ¿Será que la rotación no solamente incluye rotación de grandes a small y mid caps, sino también a sectores que aporten algo de estabilidad a la cartera? Si bien no son un Nvidia de turno, un Microsoft, pero pueden llegar a aportar algo de estabilidad. Y me diréis, Franco, ¿cómo que no son un Nvidia, un Microsoft? Mira todo lo que ha subido United Health. Sí, bueno, pero no este año. Sí, bueno, pero no este año. Démonos cuenta, de hecho, esta lateralidad es famosísima. No sé si os sonará a algunos en United Health, lo digo porque es una compañía muy comentada, y puede llegar a parecer poca cosa. Pues ya os digo yo que esta lateralidad es de 840 días. Quiero que vemos una lateralidad de esta envergadura, de casi pito y radio, pero prefiero evidentemente apuestas un poquito más fuertes y potentes. Distinto, muy distinto a lo que hemos estado viendo precisamente aquí, que además, fijémonos en la venta que ha habido precisamente en el sector tecnológico, siendo que el promedio de 4 semanas es de compra, pero la última semana han sido ventas y fuerte. Lo que más se ha vendido precisamente ha sido sector tecnológico. ¿Esto es algo malo? No. Esto puede simplemente ser una liquidación, una rotación, ¿de acuerdo? Y a veces cuando decimos rotación no implica la venta completa de títulos. Voy a poner un ejemplo muy simple, muy breve. Tengo 100 títulos de Nvidia, ¿de acuerdo? Veo que se está debilitando un poco la narrativa, vendo 50 y con esos 50 hago rotación a otro tipo de mid-caps o sector o lo que sea. Eso es lo que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de salida de capital en tecnológicas. Puede ser parcial. Quiero decir, no hace falta que sea total. Hay que tener en cuenta esto porque a veces no se habla mucho de esto. Yo en lo personal trabajo dentro de la industria y evidentemente es algo que se suele tener muy en cuenta. Aquí está ese insight que os estaba comentando antes al respecto de la amplitud. Y yo decía, estamos ante el mejor dato de amplitud en los últimos años. Concretamente era en los últimos 30 años. Démonos cuenta de esta imagen bastante reveladora y al final lo que nos dice es el porcentaje de compañías o de, le llaman members aquí, ¿no? Pero de componentes básicamente del SP,
que han incluso superado la rentabilidad del S&P en el último mes, 70%. Démonos cuenta, nos tenemos que remontar al año, bueno, sí, bueno, tuvimos aquí una caída un poquito el año pasado, pero sobre todo en la subida, miremos un poquito hacia atrás, no hay nada. O sea, en los últimos 30 años estamos viendo, amigos, un nivel de amplitud digno de envidiar y probablemente es algo que el mercado llevaba tiempo queriendo ver y que no se estaba viendo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poco con el mercado, habiendo acabado ya un poquito con los insights. Vemos algo que llama la atención y es el SOX. Yo no sé si acordaréis, pero en el día de ayer estamos hablando mucho de la caída que se está viendo en el SOX y que de hecho era bastante abultada, creo, si no me equivoco. Bueno, de hecho lo tenemos, a ver si lo podemos ver aquí. Concretamente ayer cayó 3,63, pero arrastraba mucho más Nvidia, que Nvidia estaba cayendo un 5, un 6 y pico, pero luego revertía todo. Estuvimos viendo unos earnings en el día de ayer, AMD concretamente, que mejoraban o parecía que mejoraban un poquito la narrativa. Ahora vemos que en este caso el SOX se anima, empieza a tirar arriba y sobre todo el activo por excelencia que casi todo el mundo está vigilando cuando hablamos precisamente de este tipo de narrativas, Nvidia. Aquí lo tenemos, fijémonos en la caída de ayer, menos 7. No sabía, de hecho, que había caído tanto, pensé que había caído menos, 6 y algo por ahí, 7,04 de caída de ayer de Nvidia. Y démonos cuenta hoy, no solamente abre con un gap, pero estamos viendo una subida del 12 en este sentido. Entonces, cuando uno ve todo esto, lo podemos comparar y traer cualquier otra compañía, pero esto puede ser el inicio de la mejora de la base de la caída que hemos estado viendo recientemente, porque es como decíamos precisamente el otro día, y por poner un ejemplo nos vamos al Nasdaq, ¿de acuerdo? Cuando uno observa detenidamente el grado de caída, y esto simplemente es para tener en cuenta proporciones en términos de movimientos, pero lo que ha caído proporcionalmente a lo que ha subido es lo que muchos inversores aseveran que es un contexto normal de mercado. Amigos, llegamos hasta aquí. Ha sido una semana bastante larga estamos justamente en el Ecuador, pero ha sido un día bastante largo, una jornada bastante larga con esas palabras de Jerome Powell. Continuaremos con mucho más. En este caso me veréis por aquí probablemente después del verano. Os deseo a todos muy buen verano, muy buen negocio, como diría José Bizner, y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Mi nombre es Franco Machiavelli y ha sido un placer.